Lo dijo en la primera hora. Ya lo tengo a Leo Berresueta en el Zoom, está conectado digitalmente, parlamentario perteneciente a las filas de Revolución Ciudadana por la provincia de Azuay. ¿Cómo le va, asambleísta Berresueta? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fabricio, Belkis, muchas gracias por la entrevista, siempre un placer estar en su programa. Gracias a usted por siempre, además, aceptar nuestras invitaciones, Leonardo. A ver, quiero empezar por el tema legislativo. Usted ayer impulsó, y de hecho fue aprobada con una mayoría importante, cerca de 90 votos, una resolución que rechaza y condena la emisión de la acción de protección por parte de un juez de Pichincha. Pero resulta que en la tarde, la presidenta de la Comisión de Fiscalización emite una comunicación donde dispone la suspensión del trámite del juicio político a Mónica Palencia, y en otra de las respuestas al juez anuncia que se va a retrotraer el trámite de los juicios políticos al momento en el cual fueron archivados los procesos que el juez ha pedido que se desarchiven, a Sebastián Corral, a Pablo Rosemena y a Andrea Montalvo. Y eso implicaría retomar el cronograma original, lo que a su vez implicaría, si revisamos el cronograma, que el juicio político que se viene no es el de Sebastián Corral, sino el de la fiscal Diana Salazar. ¿Usted conocía esto? ¿Se debatió esto en la mañana en el Pleno? ¿La actuación de la presidenta de la comisión fue conocida por la bancada y por usted, sobre todo, tomando en cuenta que usted fue el proponente de esta resolución de la mañana? Tenga la bondad, Leonardo. Gracias, Fabricio. Mire, nosotros habíamos establecido con algunos días de anticipación la elaboración de esta resolución para tener un consenso amplio en la Asamblea, precisamente para evitar el hecho de caer en algún presunto delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. De ahí que la resolución nunca dice no acatar, dice rechazar, y lo rechazamos enérgicamente. Pero en derecho las cosas se hacen de la misma forma, se deshacen de la misma forma en que se hacen, es decir, tendría que venir un recurso horizontal o vertical que deje sin efecto esa sentencia, por un lado. Pero lo que hemos hecho es pedirle al presidente de la Asamblea y autorizarle al presidente de la Asamblea para que pueda interponer esos recursos y además hacer un tema de una etapa de seguimiento, una sentencia que ha sido previamente establecida en el año 2023 y que tiene relación con la acción de protección planteada por el Perdón que le interrumpa. Cuando usted, y efectivamente yo revisé y la presenté esta mañana, el proyecto de resolución con la parte resolutiva, efectivamente no dice no acatar. Pero inicialmente el secretario, por delegación del presidente de la Asamblea, y el propio presidente de la Asamblea en declaraciones posteriores, habían anunciado que no se va a acatar. Le pregunto si se dieron cuenta que no se puede no acatar, aunque no guste, aunque se cuestione esa acción de protección, Leonardo. Jurídicamente hablando es una sentencia de un juez y evidentemente lo que cabe es que se pueda deshacer una sentencia absolutamente espuria, absolutamente contra derecho, pero sentencia a la vez se deshaga de la misma forma en que se hizo. Es decir, hay el recurso horizontal, el recurso vertical e incluso esta etapa de seguimiento. Y evidentemente lo que en su momento el secretario de la Asamblea hizo por delegación del presidente de la Asamblea fue generar ese rechazo. Creo que allí el tema del no acatamiento pues es un tema que no se podría establecer per se. Sin embargo, jurídicamente hablando, lo que hemos hecho el día de ayer es rechazar enérgicamente esa sentencia. Y así está establecido en la resolución. Justamente yo digo en el debate, y lo digo claramente, estamos rechazando, no estamos diciendo que no estamos acatando, para que el día de mañana o más tarde me esperen en la puerta de la Asamblea con una orden de detención, ¿no? Porque además se ha dado, entre paréntesis, Fabricio, se ha dado por amenazar con enjuiciar penalmente a los asambleístas, de destituirlos con una supina ignorancia, cuando lo único que puede destituir a un funcionario público es la Corte Constitucional, no un juez de línea, no un juez de primera instancia. Y aquí además se olvidan de que tenemos inmunidad parlamentaria, sobre todo en esas supinas ignorancias de las declaraciones sueltas de huesos que hacen algunos legisladores del oficialismo, se nota su desconocimiento. Pero yendo a su pregunta medular, Fabricio, sin eludirla, no conocíamos la posición de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que además lo hace a título personal, porque lo que cabría también jurídicamente para dar contestación al juez es que la presidenta de la Comisión de Fiscalización haya reunido a la Comisión de Fiscalización y allí se haya tratado este tema para dar contestación al juez y allí decidir la suspensión del juicio político a la ministra
Palencia. Pero No lo ha eso, hecho así, lo ha hecho. pero eso, asambleísta, no querría decir que no tenga ningún efecto en este caso la decisión que ha tomado como presidenta de la comisión. Eso es una decisión que la hace de manera unilateral. No es una decisión de la Comisión de Fiscalización. ¿No tendría Ya efecto entonces? dentro del proceso judicial, dentro del proceso de acción de protección, el juez acogerá su respuesta. Lo que cabe en este momento es que efectivamente, y lo que ha planteado la Asamblea, es que se pueda establecer una respuesta de la Corte Constitucional. Sin embargo, de lo que conozco, el CAL sesionará el día de hoy para precisamente, en función de lo que está sucediendo con esta sentencia espuria que rechazamos y demás, pero que es una sentencia que está vigente, ¿no es cierto?, se pueda calificar el juicio político, levantar la suspensión del juicio político a la fiscal general del Estado, y ese proceso del juicio político a la fiscal general del Estado vaya a conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Pero si eso ocurre, asambleísta Berrezueta, a ver, insistamos en lo que le contesta el asambleísta Aguirre ayer al juez. Suspende el juicio político a Mónica Palencia, dice que se retrotrae el cronograma de juicios políticos a un momento específico del juicio político a Juan Zapata, que es cuando se dispone el archivo de los juicios políticos a Sebastián Corral, Pablo Semana y Andrea Montalvo. Y resulta que, si revisamos el cronograma que lo mostré esta mañana, el juicio político que se viene después del de Juan Zapata es el de Diana Salazar. Eso debería ocurrir. Así es, porque efectivamente en la ley orgánica la función legislativa es clara. Los procesos de juicio político se los trata cronológicamente, y en este caso lo que cabría es que, si se retrotrae a ese punto, el juicio político que correspondería conocer es el de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y por eso precisamente entiendo yo que el CAL el día de hoy levantará la suspensión de ese juicio político, y lo que cabe es que se pase los dos juicios políticos, el de Gisela Garzón y el de Héctor Valladares, que seguramente será también calificado por el CAL, y que se ponga en conocimiento de la Comisión de Fiscalización para que los unifique y los califique e inicie el proceso de sustanciación hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, como hemos pedido nosotros en nuestra resolución. Pero insisto, ese tema se daría por una disposición que la dé el Consejo de Administración Legislativa sobre la base del levantamiento de la suspensión. No conocía, insisto yo, el tema de la respuesta que ha dado al juez la presidenta de la Comisión de Fiscalización. En el bloque no lo conocíamos tampoco. ¿Le sorprendió entonces que la presidenta de la Comisión de Fiscalización haya emitido esta respuesta al juez en estos términos? ¿Le sorprendió? Absolutamente. Y era lo que, más allá de que le haya sorprendido y que lo haya hecho de modo personal, ¿era lo que correspondía o no, Leonardo? Mire, creo que lo que correspondía a la presidenta de la Comisión de Fiscalización era correr traslado en la contestación que le pide el juez sobre el cumplimiento o no de la sentencia. Lo que correspondía era que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, o la asambleísta Pamela Aguirre, a título personal, tome la resolución de la Asamblea y corra traslado al juez con un escrito. Señor juez, aquí está la resolución de la Asamblea Nacional, pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. Listo, eso es lo que correspondía. Pero aquí lo que hace la asambleísta, entiendo yo, seguramente mal asesorada, no lo sé, sobre la base de tener una precaución de evitar que le destituyan, que le metan presa. Yo no lo sé, yo me enteré por las redes sociales. Y luego en la noche tuve una conversación con ella, no tuve una respuesta, en realidad, contundente. Y evidentemente ¿usted le increpó por esta decisión? Puede adelantarse a presentar este escrito, ¿no? ¿Usted le increpó al asambleísta por esta decisión y dice no tuvo una respuesta concreta? No le increpé, lo que hice fue preguntarle el porqué de esta respuesta. Y ella simplemente me indicaba que era un tema del cumplimiento de la resolución del juez, que le dio 24 horas para que pueda contestar este tema. Entiendo yo que, pero insisto, no conocíamos ni en el bloque, ni en la bancada, ni yo como proponente de la resolución. ¿Será un tema que como bloque, como bancada, lo analicen posteriormente, esta actitud del asambleísta Aguirre? No me corresponde a mí decidir aquello, no soy coordinador de bancada,
per se tampoco me pertenezco al movimiento Revolución Ciudadana, no soy adherente, de hecho estamos en una alianza con Revolución Ciudadana, con Reto, en los temas electorales, pero eso ya le corresponderá a las instancias del propio movimiento y de la coordinación de bancada. No podría yo dar un juicio de valor al respecto. Ok, me queda claro entonces esa explicación. Ahora, para cerrar este tema, Leonardo, como acabamos de comentar, correspondería entonces el juicio político a la fiscal general del Estado. ¿Cómo le ve usted, cómo ve ese escenario? O sea, si analizamos esta figura, todo lo que se ha mencionado, y con lo que debería pasar hoy, el CAL hoy no debería tener problemas para desarchivar o levantar la suspensión, para hablar con más propiedad, levantar la suspensión del juicio político a la fiscal, e inmediatamente la Comisión de Fiscalización debería comenzar la sustanciación de ese proceso. ¿Cómo ve el escenario político, Leonardo Berresueta? Complejo porque para el juicio político a la ministra del Interior existía un ambiente bastante favorable para tener los votos para su censura y destitución. Una muestra de aquello es lo que pasó el día de ayer en los votos que tuvimos para la aprobación de la resolución propuesta por este legislador. Tomemos en cuenta que incluso faltaron 7 legisladores de nuestra bancada, con lo cual incluso sumados a los 86 pasábamos tranquilamente los 92, 93 votos que se necesitan para la censura de la ministra de Estado. En el caso de la fiscal general del Estado, yo voy a ser muy honesto, en el CAL creo que se va a levantar la suspensión de lo que puedo prever y se avanzará con el inicio del juicio político a la fiscal. Luego ya en el pleno de la Asamblea veo yo algunas posiciones que no son favorables a la destitución y censura de la fiscal. Ahí será un poco más complejo el hecho de poder conseguir los votos. No veo en un ambiente político la posibilidad de tener esos votos. Sin embargo, creo que los interpelantes, con las pruebas contundentes que seguramente presentarán y podrán sustentar dentro de la Comisión de Fiscalización en el Pleno, podrán llevar a determinar la posibilidad de contar con los votos que permitan la destitución y censura de la fiscal. Pero por el momento yo veo un escenario distinto al que veía en el caso de la ministra del Interior. Correcto, Leonardo. Pasemos del tema legislativo al tema político electoral. ¿Qué perspectivas debe tener el país político de cara a la campaña que se avecina con este entendimiento de Revolución Ciudadana con Reto 1 y 2? ¿Por qué solo se logró con Reto y no se logró ampliar el abanico de aliados en torno a la precandidatura presidencial de Luisa González? Creo, Fabricio, que en el panorama político es bastante complejo poder sentar a la izquierda y ponerse de acuerdo en temas de nombres. En causas estamos 99% de acuerdo. Creo que ahí no hay discusión. Hay una gran cantidad de temas que coincidimos. Pero cuando se tratan del tema de nombres, cuando se trata el tema ya de poner las candidaturas, la situación se vuelve un poco más compleja porque hay situaciones de rencillas personales, de empatías, de antipatías, de posiciones de que hace algunos años tú me hiciste esto, el otro me hizo lo otro. Es una situación bastante compleja. Entonces, mientras la izquierda, y lo digo en función de un análisis, más allá de ser político y ser parte interesada, mientras la izquierda no comprenda, y el progresismo no comprenda, que aquí no se trata de tema de nombres, sino que se trata de causas, va a ser muy difícil que podamos lograr tener esa unidad. Ahora bien, eso no quiere decir, Fabricio, de que de cara a una segunda vuelta, que ha sido el compromiso de la unidad del progresismo y de la izquierda, tengamos la posibilidad de apoyar al candidato de izquierda que pase a segunda vuelta. Ahí es un tema ya de vida o muerte, si se quiere, ¿no? En función de una elección. Y allí creo que sí tendremos una unidad. Mientras tanto, la izquierda ahorita va partida, va dividida, no existe esa unificación de temas, y tan solo con el caso de Reto se pudo hacer una alianza. Nosotros como Surgente, como movimiento político en formación y como colectivo ciudadano nacional, hemos hecho esa alianza hace algunas semanas atrás, meses atrás, incluso con Reto, hemos venido conversando,
Yo particularmente estaré a la reelección en la provincia de Azuay encabezando la lista de Reto. Allí en Azuay no tenemos alianza con la Revolución Ciudadana, vamos en listas separadas. ¿Y por qué van listas separadas? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en la última elección, en cambio, usted fue con Revolución Ciudadana, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó? Se consideró que la alianza no debía continuar, lo consideraron desde la Revolución Ciudadana y soy muy respetuoso de aquello. Sin embargo, hemos decidido ir también en esta lista con Reto para poder encarar estas elecciones. Yo insisto, no puedo hablar por Revolución Ciudadana, no me corresponde, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros estaremos corriendo en este proceso electoral por las listas 33 de Reto en la provincia de La Azuay, apoyando, por supuesto, al binomio de Luisa González, ¿no? Porque tenemos una alianza nacional. Y en ese sentido nosotros somos muy coherentes y muy claros en nuestro caminar. Nosotros tenemos una alianza nacional con la Revolución Ciudadana a través de Reto. Esa alianza nacional es para el binomio, para asambleístas nacionales. Reto tendrá espacios en la lista nacional de asambleístas y en algunas provincias se va en alianza, en otras no. Por ejemplo, en Guayas, Pichincha no se va en alianza, en Azuay no se va en alianza. Y por supuesto generaremos una campaña que nos permita pasar a la segunda vuelta electoral con la candidata Luisa González, a quien daremos el respaldo. Pero le pregunto a usted, entendiendo obviamente esta explicación que creo que nos permite además comprender el alcance de esta alianza, dentro de la alianza está previsto una modificación de la candidatura a la vicepresidencia de la República. ¿Alguna persona de Reto o alguna persona que cuente con el respaldo de Reto o en su defecto, Reto respaldará la precandidatura a la vicepresidencia del economista Diego Borja? Nosotros hemos sido claros en tener ya la alianza y respaldar una alianza del binomio y la lista nacional de asambleístas. Las definiciones al final sobre quién pueda ocupar la vicepresidencia ya será un tema que entrará en discusión en estos días. Todavía yo no le podría decir qué es lo que va a pasar, Fabricio. Creo que es un tema que hay que esperar. Pero de lo que usted conoce, Reto no ha planteado que quiere poner candidato a la vicepresidencia. Lo que hemos planteado es de que estamos dispuestos a sumar y sumaremos en donde sea conveniente. Eso querría decir entonces que sí podrían respaldar a Diego Borja. Digamos, sobre la base del binomio establecido, ¿no? Si es que luego de las conversaciones ese es el binomio que se consolida, pues lo apoyaremos. Correcto, Leonardo. Gracias por darnos luces sobre estos dos temas, los temas legislativos y también los temas de la política electoral. Muy amable, Leonardo. Siempre un gusto, Fabricio, Belkis, un abrazo a los dos. Gracias a Leonardo Berresueta, quien es asambleísta, actualmente pertenece a la bancada de Revolución Ciudadana. Sobre esto último nos ha confirmado que él será candidato por Reto, que en la provincia de Azuay no habrá una alianza con Reto. Es decir, va a haber algunas provincias en donde no van a correr en alianza entre Reto y Revolución Ciudadana. Sí, obviamente la candidatura presidencial y listas conjuntas, entiendo yo, en algunas zonas del país, con excepción de ciertos espacios, por ejemplo Azuay, en donde no habrá listas conjuntas. Entiendo que Roque Ordóñez va a liderar la lista de asambleístas de Revolución Ciudadana por la provincia de Azuay y Leonardo Berresueta, que buscará la reelección, esta vez por Reto. Y por otra parte, efectivamente, el asambleísta Berresueta coincide en que el CAL el día de hoy debería ratificar la continuación del juicio político de la fiscal general del Estado y que, con base en la sentencia de la acción de protección otorgada por un juez, esta polémica sentencia que inicialmente se dijo que no se iba a acatar, finalmente la Asamblea la está acatando, lo que correspondería ahora sería continuar con el juicio político de la fiscal general del Estado. Veamos qué pasa, son horas claves. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.